En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, una de las maravillas de nuestra religión católica es cómo podemos con facilidad hacer frente a tantas ideologías y corrientes de pensamiento que atrapan al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, que se encuentran en ese vacío existencial y ante cualquier forma de pensamiento que les adoctrine con facilidad, se dejan llevar, pues es lo propio de nuestra fe, que conlleva una forma concreta de vivir, una forma concreta de ser, según el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hoy se pone de manifiesto en esta santa a quien honramos, infanta de Aragón, que devino en reina de Portugal tras su matrimonio con el rey don Dinís I de Portugal. Y decía cómo podemos hacer frente a estas ideologías tan intensas y dominantes en nuestra actualidad, precisamente desde la propia experiencia de la vida de la Iglesia. Así, nosotros, al fijarnos en la figura de la mujer, ante todo contemplamos a aquella que es bendita entre las mujeres, la Santísima Virgen, Nuestra Señora, la más grande de todas, la que es siempre el modelo, el referente de feminidad, de lo que ha de ser una mujer. Pero después tantas y tantas figuras femeninas con que a lo largo de esta historia multisecular han ido desplegando todo lo característico y propio de su realidad en la vivencia de la fe, en ese cumplir lo que Jesucristo nuestro Señor manda en el Santo Evangelio. Y así hoy, al fijarnos en Santa Isabel de Portugal, vemos cómo esta mujer de una pieza, esta mujer fuerte del libro de la sabiduría, que buscaba ante todo la gloria de Dios y también la salvación de las almas, se movía por espíritu de fe. No tenía otro interés en este mundo que alcanzar su propia salvación y la de sus semejantes. Y hay como tres aspectos que caracterizan la identidad de Santa Isabel de Portugal. El primero de ellos es su piedad, el más importante. Esa filiación con el Dios Trinitario que le llevaba a una vivencia de la fe, en la plegaria, en la oración, en la intimidad con el Señor, pero también en hechos concretos de su vida. Una mujer profundamente piadosa. Así, el mismo hecho de ser fundadora de numerosos monasterios, pone de relieve cómo era importante para ella el cuidado de la vida espiritual y el fomentar la vida monástica como el lugar propio para la búsqueda de Dios, para la contemplación, para dedicarse a las cosas del Señor por completo. Ella misma terminó sus días después de enviudar en el monasterio de Santa Clara Abella de Coimbra, aunque no llegó a profesar los votos monásticos, sí vistió el hábito de la orden y siguió manteniendo esa administración de sus bienes para favorecer todas las obras que en beneficio de la Iglesia y especialmente de los pobres había emprendido a lo largo de su vida.
Otro aspecto de su piedad fue ella misma como peregrina a Santiago de Compostela en aquellos tiempos, con lo que suponía la peregrinación de desamparo, de vivir un poco con el riesgo de la propia vida, de carencia de medios, para alcanzar finalmente esa meta de la peregrinación en Compostela. Otro aspecto más de esta vida piadosa de Santa Isabel era su ansia de Dios. Largo tiempo dedicado a la oración, una oración fundamentada en lo esencial de la vida cristiana, que es la devoción eucarística y mariana. Ella, que era descendiente de Santa Isabel de Hungría, quiso precisamente abrazar el carisma franciscano dentro de la Tercera Orden y después en ese monasterio de Santa Clara, para que esos deseos de Dios se pudieran concretar en la vivencia de una espiritualidad y un carisma aprobado por la Iglesia. El segundo aspecto de la vida de Santa Isabel de Portugal fue su caridad, una mujer de gran caridad. No que como noble o reina dispusiera de unos bienes en favor de los más necesitados, una parte de su fortuna, sino el cuidado y el mimo que ponía en servir a los pobres, tejiendo ella misma las vestiduras, las colchas, mantas, con que poder ser de utilidad a los más desamparados. Es decir, que su esfuerzo personal al servicio de los pobres no era una limosna, una calderilla que pudiera dar, sino darse ella también con su saber hacer, con su propia artesanía al servicio de los más vulnerables de la sociedad. El cuidado de los pobres era digno de admiración de su esposo, no muy entendido en las cosas de Dios ni en las de la caridad, sino siempre dedicado a las guerras y las cosas de este mundo, y sin embargo esto le admiraba profundamente en su esposo. Y el tercer aspecto era su capacidad de pacificación, una mujer de paz que buscaba sembrar la paz en medio de los conflictos y de las discordias. Primero, con los de su propia casa, tuvo que lidiar con los conflictos entre su esposo y su propio hijo, después entre su hijo y su nieto, hasta el punto de que ella misma se hacía presente en el campo de batalla para dialogar, para entablar ese diálogo diplomático y llegar a un acuerdo entre las partes. Pues estos tres aspectos de caridad, piedad y de paz podemos aprender de Santa Isabel de Portugal y que son de gran utilidad para nuestra vida en el momento presente, afianzándonos verdaderamente en nuestra relación con el Señor, teniendo en cuenta a los más necesitados, en los que hemos de descubrir el rostro de Cristo, y fomentando la paz en medio de las discordias, de los conflictos, de tantas rencillas humanas que no hacen sino dividirnos y sacar lo peor de nosotros, y que nosotros hemos de ser especialmente fomentadores de paz en el mundo en el que vivimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.